Bueno, pues muchas gracias, Oriol, y sobre todo gracias a todos los asistentes a esta nueva webinar que estamos impartiendo con la dinámica vehículo eléctrico, en la cual vamos comentando y profundizando en diversos aspectos. Y en este caso toca hablar de objetivos de diseño y fabricación de un vehículo eléctrico. Para ello, en estos 20 minutos más o menos de presentación que tengo preparados para dejar un poquito de espacio al final a vuestro turno de preguntas, voy a intentar resumir los puntos más importantes que tenemos que tener en mente a la hora de diseñar un vehículo eléctrico, sea cual sea la finalidad o el tipo de vehículo, siempre y cuando tenga esta tecnología eléctrica. Para ello, vamos a hablar de conceptos generales de diseño, una parte fundamental que es utilización del vehículo, hablaremos de algo tan codiciado por los fabricantes, que es la autonomía de estos vehículos eléctricos, definición de las especificaciones en el punto número 4 del grupo motor, diseño del pack de baterías, punto número 6, integración del motor pack de baterías, opciones de recarga de dicho pack, modos de conducción y perfiles de aceleración, estrategias de regeneración y una serie de conclusiones finales. Voy a tocar cada uno de los puntos de forma bastante por encima, bastante somera, puesto que no tenemos más tiempo, pero sí que es verdad que luego en el turno de preguntas, si tenéis algún tipo de interés concreto de algún punto, pues podemos desarrollarlo, base preguntas o lo que sea. Entonces, para ir arrancando, en conceptos generales de diseño, siempre que diseñemos un vehículo eléctrico, vamos a tener una metodología similar a un vehículo de combustión, pero la diferencia estriba en el powertrain. Entonces, el powertrain de todo motor, de todo vehículo eléctrico, va a estar formado básicamente por un motor de tracción delantero, trasero o los dos, delantero y trasero. Cada uno de los motores siempre va a tener asociado un inverter o un controlador, que es quien va a dominar, controlar ese motor eléctrico. Y ambos motores, delantero y trasero, van a estar alimentados por la energía almacenada en un pack de baterías. A día de hoy, como bien sabéis, estos packs son de ion litio, con las diversas tecnologías o químicas que puedan tener y que sirven pues, para alimentar en cualquier tipo de condición dichos motores. Además de motores y además de batería, voy a tener una unidad de control del motor específica para cada uno de esos motores y en general una nueva centralita, una nueva unidad de control, que es comúnmente denominada en general como unidad de sistema eléctrico, que es la que va a controlar el BMS o va a monitorizar la información que procede del BMS y va a mandar una serie de informaciones relativas a la batería, al estado térmico de la batería y demás condicionantes de relés, contactores y demás para el correcto funcionamiento. Aledaño o adicionalmente a estos componentes de powertrain se sitúa el convertidor. El convertidor lo que va a hacer es transformar la corriente continua de la batería en tensión, en corriente continua a 12 voltios para la alimentación de todos los circuitos auxiliares del automóvil. Al final, todo vehículo eléctrico va a mantener pues, todos los sistemas tradicionales eléctricos de un vehículo convencional, ya sea las luces, la bocina, tema de radios y demás, apertura y cierre, los limpiaparabrisas, etc. Es decir, todos los circuitos de 12 voltios de baja tensión van a ser exactamente iguales. Por tanto, para poder alimentarlos, voy a tener que transformar la tensión de batería en esos 12 voltios de alimentación de circuito eléctrico de baja tensión. Y por otro lado, voy a tener un cargador, denominado cargador onboard, puesto que está dentro del vehículo, que va a ser la interfaz fundamental entre vehículo y estación de recarga. De manera que este cable de aquí que conecta al vehículo, lo que está haciendo es comunicarse directamente con ese cargador y el cargador lo que hace ya es introducir la corriente dentro de la batería con una serie de parámetros y comprobaciones. Vale. Con esto, ¿cuál es el punto de partida a la hora de diseñar un vehículo eléctrico? Pues lo fundamental que tenemos que pensar es cuál es la función o utilidad de ese vehículo. ¿Por qué? Porque un vehículo eléctrico tiene una serie de limitaciones que bien sabéis por cuanto a la autonomía que puede dar, por lo tanto es muy importante que sepa para qué quiero este vehículo. Una de las preguntas que debo hacerme es, ¿necesito o voy a diseñar un vehículo urbano o extraurbano? Va a ser un vehículo para transporte individual, para transporte familiar, para tema industrial, ya sea de pasajeros o carga, o un vehículo deportivo.
¿Qué tamaño y qué forma general quiero de la carrocería? Podemos hablar de un utilitario, de un compacto, de una berlina, de un coupé, de un camión, de un autobús, de una moto, de una bicicleta, es decir, cualquier forma de movilidad es válida siempre y cuando la función sea la más eficiente para esa utilidad que yo le quiero dar. Con esto necesito definir, cuál es la MMA de dicho vehículo, cuál es la capacidad de carga que quiero que posea y finalmente cuál va a ser la horquilla de coste, es decir, a qué precio lo voy a vender en el mercado de tal manera que lo pueda posicionar. Cuando yo posiciono ese vehículo en el mercado, en función de la utilidad, yo tengo que ser capaz de igualar en condiciones o especificaciones a los que voy a tener cerca por precio, ya sea en autonomía, ya sea en capacidad de carga, ya sea en prestaciones, si por ejemplo hablamos de un vehículo deportivo, de manera que yo justifique el coste de ese vehículo en base a las especificaciones que voy a dotarle en su diseño y fabricación. Otro de los puntos fundamentales es decidir qué tipo de tecnología eléctrica es la más adecuada en función de la utilidad del objetivo de diseño de mi vehículo. En este webinar vamos a hablar de vehículos eléctricos, pero yo antes de decidir si la mejor tecnología es un eléctrico o no, yo necesito pensar si a lo mejor una tecnología híbrida es la más apropiada, ya sea enchufable o no, ya sea un híbrido en serie o en paralelo, o incluso un mild hybrid, también puede ser una opción, siempre dependiendo del objetivo de diseño, de la función que tenga que hacer ese tipo de vehículos. Si os parece, en el turno de preguntas profundizamos un poquito más en cuál puede ser la mejor decisión en base a todo lo que vamos a comentar en los próximos 20 minutos y de momento permitirme que me centre en vehículo eléctrico y que escojamos esa opción. Luego veremos más cosillas. Por tanto, los parámetros clave que tengo que tener en mente siempre van a ser autonomía versus coste. ¿Y qué preguntas necesito hacerme antes de nada? ¿Cuántos kilómetros de autonomía necesita nuestro vehículo? Por tanto, ¿qué capacidad de batería yo necesito? Para esa capacidad de batería, para ese tamaño de batería, ¿tengo espacio suficiente para poder montarlo en mi vehículo y también realizar cualquier tarea de reparación que requiera de forma más o menos sencilla? ¿Está dentro de los parámetros de coste de mi vehículo? Es decir, esa capacidad, ese tamaño de pack de batería, al fin y al cabo, ese número de celdas que yo voy a disponer en el pack de baterías, ¿está dentro de la horquilla de coste al cual yo quiero vender mi vehículo? Y por último, con todas esas especificaciones, ¿posee la suficiente capacidad de carga para la función que quiero que desempeñe? Pues respondiendo a estas preguntas, voy a tener que decidir, entre otros factores que luego veremos, si la mejor tecnología es un híbrido suave o el mild hybrid, o realmente lo que necesito es un vehículo 100% eléctrico. Algunas conclusiones que tienen todos los matices que consideréis y que podemos discutirlas después. Vehículo urbano, yo elegiría tecnología 100% eléctrica. Vehículo industrial, siempre y cuando cumpla con estos parámetros clave, yo optaría por vehículo 100% eléctrico. En cambio, si tengo un vehículo familiar, yo me iría a un híbrido enchufable. Al final, desde mi punto de vista, uno de los criterios importantes de decisión es que si yo quiero un vehículo, por ejemplo, a nivel profesional, yo no puedo pensar en que necesito cargarlo durante mi jornada laboral. Por tanto, debo tener la autonomía suficiente como para poder hacer toda mi función de trabajo simplemente con la energía que yo puedo acumular cargando por la noche o entre turnos esa batería. Obviamente, para vehículos más pequeños, yo siempre puedo tener la opción de tener una batería extraíble, un swapping, como tenemos, por ejemplo, en motosharing. Por tanto, si yo tiro por esa vía, necesito pues diseñar y montar baterías bastante más pequeñas y cuyo cambio de batería por una nueva ya cargada sea lo suficientemente rápido para que compense. Pero bueno, todo esto lo podemos ir comentando después en base a lo que os voy a contar a continuación, pero por lo menos que os centre un poquito el tiro de cara siempre al uso que le voy a dar al vehículo, que es lo más importante. En conclusión, o en consecuencia, uno de los aspectos fundamentales va a ser la autonomía del vehículo y para eso irremediablemente debo acudir al ciclo WLTP. Este ciclo, dejando al margen pues todas las dudas y comentarios que tiene en base a si es un ciclo real o no, pues únicamente que sepáis pues, que es un reglamento EFE, el anexo número 15 del reglamento
de ese reglamento número 15 y que su ámbito de aplicación es todos los vehículos pertenecientes a la categoría M1 y todos los vehículos que posean una MMA no superior a 3.500 kilos y que pertenezcan a M2 o M3, es decir, autobuses, y a la categoría 2 o la categoría N de vehículo industrial. ¿Por qué es importante ese ciclo? Y voy a lo fundamental. Ese ciclo lo que hace es establecer 4 ciclos de conducción. ¿De dónde salen estos ciclos? Pues sale de una base estadística, de un estudio estadístico de la conducción de miles y miles de ciudadanos europeos durante varios años. Este ciclo nace o sale a la luz en 2014, de manera que lo que se evalúa es cuáles son los perfiles de velocidad que tienen los conductores europeos en diversos ámbitos de conducción. De tal manera que tenemos en el primer ciclo un ámbito urbano, donde tengo velocidades bajas, en torno a medias de 20 km por hora. Tengo un ciclo medio para ser o considerar un extraurbano, pero sin salir a carretera, donde tengo ya velocidades medias un poquito mayores. Tengo ya un ciclo high o un ciclo de conducción en carretera convencional, donde ya tengo medias de en torno a 50, 60 por hora. Y luego ya tengo un ciclo extra high o un ciclo de autovía, en donde ya voy a alcanzar las velocidades máximas de 120, 120 km por hora. Y ya tengo un ciclo más adecuado a lo que es una autopista o una autovía. Esto lo bueno que tiene es que me da una serie de perfiles de velocidades en función del tiempo, por tanto, espacios recorridos y, por tanto, aceleraciones muy útiles de cara a un diseño inicial de mi vehículo. ¿Por qué? Porque lo primero que hago y es decidir para qué vale mi vehículo y preguntarme qué autonomía necesito. Si yo estoy como fabricante, estoy obligado a proporcionar la información de mi autonomía y mi consumo en base a ese ciclo WLTP, me puede servir para hacer un diseño previo de ese vehículo con esa masa de marcha y esa masa AMMA, con esa autonomía que yo quiero que tenga para que me sirva para la función para la cual lo voy a diseñar, qué consumo realmente va a tener y qué autonomía va a tener en función de la capacidad que yo le dé a la batería. De manera que yo puedo situar mi vehículo en unos ciertos parámetros de kilovatios hora de batería para ver si realmente cumple objetivo y, sobre todo, si soy capaz de diseñar ese coche para que cumpla con todo el resto de requisitos anteriores. En este caso concreto, este ciclo lo que me permite es, a partir de una energía recargada en una estación de recarga, cargar mi pack de baterías con un rendimiento determinado y esa energía acumulada en el pack de baterías la voy a utilizar para mover el vehículo y ser capaz de seguir el perfil de velocidades que me marca este reglamento. La energía acumulada en la batería la voy a necesitar, por tanto, para ser capaz de seguir este perfil de velocidades y, además, este valor de aquí, la energía para alimentar todos los circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. Por ejemplo, las luces, por ejemplo, unidades de control, su alimentación, es decir, todo aquello que necesite estar en funcionamiento para poder hacer una conducción. Esta energía, que es 100% consumida de la batería, se ve regenerada por toda la regeneración que sufre el vehículo, con lo cual yo tengo y necesito simular la regeneración que dispongo en ese ciclo y además puedo jugar con rendimiento y porcentaje de regeneración para poder saber cuánto influye la regeneración en función de los ciclos de conducción y cuándo me viene bien regenerar más o menos para tener niveles adecuados de energía regenerada en la batería. De esta manera, el ciclo define dos parámetros que seguramente todo el mundo conoce. Por un lado, el consumo a los 100, que no es más que la energía que yo necesito de la batería para generar este ciclo, por ese lado, y por otro lado, cuál es la autonomía que yo consigo, siempre suponiendo una cierta capacidad de la batería. Por tanto, si yo saco y simulo mi ciclo, que lo puedo hacer en MATLAB o en cualquier otra simulación, o para hacer un cálculo aproximado puedo incluso utilizar un Excel, porque al final, al tener el perfil de velocidades, tengo aceleraciones. Si tengo aceleración, tengo masa, tengo fuerzas. Por tanto, ya tengo toda resistencia pasiva, fuerzas motrices, par motor, potencia motor. Es decir, puedo calcular absolutamente todo. Pues en función de la capacidad que yo le quiera dar a mi batería, voy a obtener una autonomía WLTP determinada. Para que tengamos un orden de magnitud, fijaros, este es un ejemplo de cálculo del ciclo. Obviamente, ese ciclo se hace
en el INTA o se hace en instituciones similares, en un banco de rodillos, siguiendo realmente pues, el ciclo exacto, el perfil exacto de velocidades. Pero si hago un calculillo por dinámica vehicular y supongo un vehículo que tenga una masa en tara de 2.000 kilos y unos datos de densidad de aire, área frontal, coeficiente C sub X, que marco uno bastante generoso, luego comento por qué, gravedad, coeficiente de rodadura, que para un cálculo previo puedo suponer que es constante, una eficiencia del powertrain genérica o general de un 87%, que podéis pensar que es poco, pero depende de en qué rango de revoluciones yo esté funcionando con mi motor, puede ser el adecuado o ya mucho mayor, pero si tiro a ser conservador, marco un 87%. ¿Qué porcentaje de recuperación vía regeneración yo voy a tener en ese ciclo? Entonces voy a poder jugar desde un 0% hasta un 100%, aun sabiendo que el 100% nunca lo voy a alcanzar. Y una potencia que van a consumir todos mis componentes accesorios, yo puedo calcular cuál es la energía necesaria en ese ciclo. Si nos vamos a esta esquinita de aquí, lo que veo es que la energía necesaria para realizar un ciclo completo WLTP, los 4 subciclos de conducción, pues llego a que necesito 5 kilovatios hora de energía. ¿Esto qué significa? Que esos 5 kilovatios hora de energía para recorrer los 23 kilómetros que tiene ese ciclo, significa que estamos hablando de consumos de en torno a 21 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Por tanto, si yo quiero tener una autonomía de 500 kilómetros, ¿yo qué necesito? Un pack de baterías que me suministre 100 kilovatios hora. Si yo quisiera tener una autonomía de 300 kilómetros, ¿qué significa? Que me hace falta un pack de baterías de 63 kilovatios hora. Por tanto, yo en primera instancia puedo echar un calculillo rápido para saber este vehículo con esta masa en tara, o si lo quisiera calcular a MMA, sería exactamente igual, pensando en un vehículo industrial que va a transportar una carga, yo puedo saber, sin más que conocer unos datos iniciales de diseño, de cuál va a ser ese diseño, tanto aerodinámico, grosso modo, como en cuanto a condiciones resistentes de rodadura, cuál va a ser el consumo que yo puedo tener en base a estos resultados. Por tanto, si yo tengo un vehículo, una berlina en este caso, de 2.000 kilos, fijaros que Tesla ofrece 100 kilovatios hora para su batería. ¿Por qué? Porque al final los datos del ciclo no están muy alejados de ese calculillo rápido que podemos hacer. Vale. Una vez que yo sé, grosso modo, qué capacidad de batería necesito, lo siguiente que tengo que calcular es qué especificación para el motor o los motores de tracción necesita mi vehículo. Aquí lo que se hace son cálculos muy similares a los que yo emplearía en un vehículo convencional. Al final, mis objetivos de diseño, ¿cuál va a ser? Definir potencia nominal de motor, par nominal de motor y unos parámetros nuevos que aparecen en los motores eléctricos, que es su potencia máxima, su peak power, y su par máximo, su peak torque. ¿Por qué son nuevos? Porque un motor eléctrico se define siempre en base a su potencia nominal. Luego veremos la curva cómo es. Pero esa potencia nominal, durante X segundos, la puedo convertir, la puedo multiplicar por 2, por 3, incluso por 4 y obtener picos de potencia, sin más que tener unos picos de alimentación de corriente. Por tanto, durante unos segundos yo puedo aumentar la potencia de un motor bastante, o lo que es mejor, puedo aumentar su par máximo lo suficiente para con un par pequeñito o una potencia pequeñita que vaya muy bien para velocidades nominales, yo consiga grandes aceleraciones sin que por eso penalice la potencia y el consumo general de mi motor en el resto de condiciones. Por tanto, ¿cuáles son los parámetros habituales que yo necesito definir? Pues fijaros, os pego aquí este cuadro que correspondería con parámetros habituales de diseño para un vehículo berlina, un vehículo normal que utilizamos cualquiera de nosotros para ir a trabajar, en donde hablamos de una velocidad máxima mantenida de forma continua. Eso es fundamental, porque yo voy a diseñar mi vehículo, voy a diseñar mi potencia nominal de motor y mi pack de baterías para que consuma lo mínimo posible a esta velocidad mantenida. Por tanto, si voy a 120, mi objetivo de diseño es que el consumo sea mínimo a esta velocidad, es decir, que el motor esté trabajando en rangos de eficiencia máxima. Por eso es muy importante que yo defina cuál va a ser el objetivo.
si es un vehículo urbano o no es urbano. Si es un vehículo urbano, de nada me interesa que la eficiencia sea 120. La eficiencia me va a interesar a 40 o a 50. O si tengo vehículos para conducción por nacional habitualmente, pues me puede interesar tener velocidades mantenidas de 60, de 80, de 70, depende de la velocidad que yo quiera que circule. A partir de ahí, puedo calcular las 3 típicas aceleraciones que aparte vienen en cualquier tipo de revista y que van a comparar mi vehículo, que es de 0 a 60, de 0 a 80, de 0 a 100. Máxima pendiente superable, fundamental que mi vehículo sea capaz de salir de un parking o de cualquier tipo de pendiente que yo necesite pues, para llegar a un lugar y hacer una descarga, por ejemplo. Velocidad máxima alcanzable a esos 45% de pendiente, una pendiente de referencia en autovía que suelen rondar el 6% y, por tanto, una velocidad mínima en pendiente. Es decir, si yo tengo un vehículo para viajar con la familia y yo voy a subir un puerto de montaña, a mí me interesa que por mucho que tenga ese 6% o ese 7%, pues yo mantenga esos 120 km por hora. Pues estos parámetros lo que van a hacer es darme una nube de puntos de la potencia que necesito en rueda de ese vehículo para poder alcanzarlos. Una vez que yo tengo esos datos y pasando ahora a la decisión de qué tipo de motor voy a montar, puedo obtener el cálculo de la potencia de cada uno de los motores que yo monte. Y aquí lo que tengo que hacer es decidir si voy a montar un motor central, ¿de acuerdo? En eje delantero o en eje trasero, o bien voy a montar un motor en rueda. Si yo monto un motor central, tengo que tener presente que estos motores que suelen rondar o suelen funcionar hasta más o menos 20.000 revoluciones por minuto, voy a necesitar colocarle o bien una reductora, que es lo habitual, o bien una pequeña caja de cambios automática con 2, máximo 3 velocidades, y a partir de ahí colocar mi diferencial y los palieres para cada rueda. En cambio, si yo monto un motor en rueda, la ventaja que tiene es que ese motor lo voy a atornillar directamente en el buje, con lo cual voy a eliminar todos los componentes asociados a esa reductora, ese diferencial, esos palieres y voy a tener mucha más eficiencia en cuanto al peso que voy a ahorrar. Por contra, este motor necesita aportar el par necesario para poder mover el vehículo, puesto que no tengo una desmultiplicación consecuencia de reductora, y además que su número de revoluciones sea adecuado a la velocidad que yo quiero en ese vehículo. Obviamente, un motor que llega hasta 20.000 vueltas va a dar de sobra la velocidad. Para que tengáis un orden de magnitud, cuando un vehículo circula a 100 km por hora, sus neumáticos giran en torno a 1.000 revoluciones por minuto. Obviamente depende del diámetro del neumático y demás, pero para que tengáis ese orden de magnitud os vale esa aproximación. Por tanto, si yo necesito que este vehículo llegue a 200 por hora, este motor deberá funcionar hasta al menos 2.000 revoluciones por minuto y que me dé la potencia suficiente para poder circular a esa velocidad si es que yo quiero que llegue a esa velocidad. Por tanto, es uno de los siguientes parámetros que tengo que decidir a la hora de poder diseñar la especificación de mi motor. Con ese motor seleccionado, yo voy a llegar a unas curvas en concreto. El cálculo de las especificaciones me está dando una serie de valores de par nominal, de potencia nominal, de número máximo de revoluciones, con lo cual, si yo soy diseñador de motores, con algún punto más puedo empezar a trazar cómo puede ser el boceto de la curva, y si lo que voy a hacer es seleccionar un motor de los existentes en el mercado, ya tengo bastantes parámetros para poder discriminar entre un motor y otro. Aquí en pantalla tenéis un motor en rueda. ¿Por qué es un motor en rueda? Porque si os fijáis, tan solo llega hasta 1.600 revoluciones por minuto. Por tanto, ya sé que es un motor para directamente acoplar en el buje del vehículo y te va a llegar hasta la velocidad de que te proporcionen el diámetro del neumático junto con este número de revoluciones por minuto. En este gráfico lo que cabe o merece la pena destacar es que siempre voy a tener mi potencia nominal, ¿vale? Esta zona donde la potencia va incrementándose siempre va a ser a par constante y una vez que el par empieza a decrecer significa que la potencia más o menos se mantiene constante. Y luego, por otro lado, voy a tener su par pico, su peak torque y su potencia pico, que me va a permitir incrementar tanto potencia como par de ese motor durante unos segundos determinados para conseguir máximos de aceleración. Una vez que tengo la geometría de motor o la tecnología de motor eléctrico seleccionada con su posición y también la autonomía definida, es cuando puedo empezar a diseñar el pack de baterías. Por tanto, para poder saber cuánta energía yo necesito
para poder alimentar esos motores y conseguir esa autonomía, ese consumo y las especificaciones que hemos visto anteriormente, yo necesito calcular la capacidad de la batería, que ya tengo una estimación por el ciclo WLTP. Necesito decidir cuál va a ser la tensión entre borne del pack de baterías. ¿Me voy a los 400 voltios que están casi todos los coches del mercado? ¿O me voy a 800 voltios como está el Porsche Taycan, por ejemplo, con objeto de disminuir la intensidad de corriente? ¿O bajo potencial, bajo tensión y me sitúo en 150 o 200 para que el trabajo sobre circuitos de alta tensión sea mucho más seguro? Pues es un tema que tengo que decidir. Una vez que sé la energía que requiero y la tensión de batería, como ese dato lo conozco, lo que puedo calcular es la capacidad de descarga que yo voy a necesitar para esa batería en amperios hora. Y aparte de esa capacidad de descarga, yo necesito definir cuál va a ser la intensidad nominal de descarga del pack y la intensidad máxima de descarga del pack. ¿Para qué? Para poder calcular cuál es la potencia que es capaz de suministrar mi batería. ¿Por qué? Porque mi batería me puede suministrar 200 amperios hora. ¿Eso qué significa? Que durante una hora me da 200 amperios, pero pasada esa hora he agotado la batería, ¿vale? Suponiendo que trabaja, por ejemplo, a 1C. Si yo trabajo a 0,5C, es decir, si mi intensidad nominal de descarga es 0,5C, significa que puedo alimentar al doble de amperios, perdón, al doble de amperios y al doble, perdón, a la mitad de amperios al doble de tiempo. Es decir, en vez de alimentar a 200 amperios, alimento la mitad, a 100 amperios, pero como ventaja significa que yo puedo mantener 100 amperios durante el doble de tiempo, durante 2 horas. Por tanto, ese tipo de parámetros es lo que me van a definir realmente cuál va a ser la configuración del pack de baterías. Todo pack de baterías, al fin y al cabo, no es más que un paquete de pilas que van a estar conectadas en paralelo y esa conexión en paralelo lo que me va a proporcionar es la capacidad de la batería, los amperios hora de descarga de la batería. Y esos packs de pilas conectadas en paralelo, cuando yo los vaya conectando uno tras otro en serie, me van a generar la tensión de batería. Por tanto, ¿cuántos paquetes de pilas necesito para tener 400 voltios? Pues sabiendo que la tensión de una pila para casi todas las químicas está en torno a 3,6, la operación es muy sencilla. Ya sé cuántas conexiones, cuántos módulos o paquetes en serie necesito para alcanzar ese valor de tensión. ¿Y cuántas pilas en paralelo necesito conectar para conseguir la capacidad de descarga que necesito? Siendo la capacidad de descarga total de la batería la estimación que yo he hecho de kilovatios hora de batería partido por la tensión que yo he decidido, pues me voy a las curvas de intensidad de descarga para cada una de las químicas de las distintas celdas de ion litio y voy a escoger aquella que mejor se ajuste al uso que yo le voy a dar. ¿Para eso qué requiero? Poder calcular poder establecer perfiles de descarga del pack de baterías y ver cuál de ellos encaja mejor con la función, con el funcionamiento que va a tener mi vehículo eléctrico. ¿Con eso qué hago? Una envolvente del pack de baterías, le coloco un BMS, en fin, monto lo que es la arquitectura del pack de baterías para ya poder instalar en mi vehículo. Para que tengáis nuevamente un orden de magnitud, fijaros, si yo tengo una batería de 85 kilovatios hora, que ya es una capacidad interesante para mi pack, y escojo una diferencia de tensión de 400 voltios, que es lo habitual para casi todos los fabricantes, no significa que sea la mejor, pero es la habitual, obtengo que necesito o que esta batería me proporciona una intensidad de descarga, una capacidad de descarga de 212 amperios hora. Esta batería está formada por 15 módulos en serie, en concreto, todo el mundo ve que es la de un Tesla. Para que sepáis cuántas pilas suele tener una batería de 85 kilovatios hora, hablamos de 7.000 celdas, es decir, son bastantes pilas las que van ahí, y como orden de magnitud del peso, hablamos de 900 kilos. Por tanto, cuando yo elija o escoja cuál es la capacidad de batería que yo puedo montar en mi vehículo para cumplir la estrategia de consumo, yo tengo que tener en cuenta que esto implica un peso importante en mi vehículo. Es decir, yo puedo asumir 1.000 kilos en mi vehículo y luego, si así es necesario, tener una capacidad de carga X para poder mover lo que haga falta, o 4 pasajeros o una carga determinada.
y esta batería de 65 kilovatios hora entra dentro de la especificación de coste que yo necesito para poder vender mi vehículo y que me lo puedan comprar, que no sea lo suficientemente caro como para que vayan a la competencia. Pues esto es lo que yo tengo que valorar a la hora de poder calcular realmente ese objetivo de autonomía, prestaciones y, por tanto, de consumo en función del tipo de vehículo que yo necesite hacer. Aparte de calcular la energía del pack, el siguiente punto fundamental es decidir qué tipo de refrigeración necesito. A día de hoy, casi todos los fabricantes utilizan dos opciones, o refrigeración por aire, donde muchos híbridos van por aire y algunos eléctricos ya van o siguen manteniendo la refrigeración por aire, como puede ser el Zoe o como el Lexus en su último modelo, el Sub UX300e, que tiene una refrigeración por aire, o bien irme a una refrigeración por líquido, como por ejemplo el Tesla Model S o el BMW i3 o Jaguar I-Pace. Cualquiera de ellos, como casi todos, van por líquido. ¿Cuál es mejor? No tiene por qué ser mejor la refrigeración por líquido. Todo depende de la gestión térmica que tenga mi batería. En función de la pila que yo use, en función de la ubicación del pack, de la distancia entre celdas y de la potencia que yo le exija a esa batería, este pack va a generar un calor. Por tanto, necesito simular térmicamente la batería, conocer cuántos kilovatios necesito refrigerar y escoger la mejor tecnología. Por tanto, cuando un vehículo sale al mercado con una tecnología de refrigeración por aire, no significa que sea un craso error, sino significa, oye, que han sido capaces de diseñar un pack de baterías eficiente a nivel térmico y con una refrigeración por aire es suficiente. Y me evito, pues, el tener un líquido de refrigeración a mayores para mi vehículo. Una vez que tengo elegidas tanto mi pack de baterías como mi motor, es muy importante que analicemos cuál es la compatibilidad o la integración entre motor y pack. ¿Eso qué significa? Significa que calculando la potencia nominal y la potencia pico que es capaz de suministrar mi pack de batería, ver si cumple o si cubre el rango de potencias total de mi motor. Fijaros, este gráfico de aquí representa esta curva que estoy situando con el cursor, la potencia de mi motor. Y eso sería el par de mi motor, eso por aquí arriba. Entonces, dependiendo de mi batería y de la potencia que sea capaz de suministrar, puede ser que la curva al final de potencia de motor sea esta de aquí. Es decir, como la batería no es capaz de suministrar más potencia que la que tengo aquí marcada, toda esta parte de arriba la tengo desaprovechada. Y pasando el cálculo a par, significa que toda esta parte de aquí la tengo desaprovechada. Con lo cual, ¿cuál es el mejor diseño de la batería? Aquel que me cubre mejor toda la especificación de mi motor, siempre y cuando ese motor cumpla justo con las especificaciones que yo necesito. ¿Qué hacen algunos fabricantes? Pues para un motor con una potencia quizá más de lo que necesitan, ofrecen distintos tipos de baterías, distintas capacidades de baterías y distintas potencias para esas baterías, de manera que puedo conseguir más o menos especificaciones o prestaciones en mi vehículo. Otra decisión fundamental es decidir qué tipo de plataforma voy a usar. Como bien sabéis, Tesla fue de los primeros fabricantes que diseñó su vehículo desde cero, pensando desde el inicio que era un vehículo eléctrico. Por tanto, hizo un bastidor apropiado para un vehículo eléctrico, lo que ahora conocemos las típicas plataformas de vehículo eléctrico o la forma de skateboard chasis. Pero otros muchos fabricantes decidieron modificar las carrocerías autoportantes que tenían convencionales para motores de combustión y situar todos los componentes del powertrain eléctrico con un mínimo de cambios en su carrocería, en su bastidor. ¿Para qué? Para tener un mínimo de costes y salir antes al mercado. Por tanto, yo como fabricante necesito definir qué voy a hacer. Si aprovecho el gasto ya empleado en esta carrocería más los cambios que necesito implementar para salir al mercado con un autoportante convencional, o hacer un rediseño completo y utilizar un bastidor, una plataforma para todos mis modelos eléctricos o para ese vehículo eléctrico en concreto, que sea capaz de ubicar mi batería y que no solo tenga la función de ubicar, sino que también tenga función estructural, de manera que yo pueda situar encima una carrocería mucho más liviana, mucho más ligera y que cumpla con los parámetros de torsión y flexión que necesite para la ubicación de pasajeros o para el traslado de carga. Otro aspecto fundamental es las opciones de recarga que yo voy a generar, que voy a proporcionar a mi cliente, a mi vehículo.
Como bien sabéis, todo vehículo viene de serie siempre con un modo 2 activo y aparece de serie un cablecito que yo voy a enchufar al enchufe convencional al suco de mi casa o de cualquier tipo de lugar para poder cargar vía urgencia ese vehículo. Normalmente las potencias que yo tengo aquí disponibles van a depender de la red del enchufe. Habitualmente, corriente alterna, monofásica, 230 voltios y con un límite máximo de 10 amperios de intensidad que circula por el cable. Por tanto, hablamos de potencias de carga de 2,3 kilovatios, muy pequeñitas. Eso me vale por un apuro. Casi todos los fabricantes ofrecen siempre su modo 3 y para ello lo que necesito ya no es un enchufe convencional, sino un safe, un wallbox o en general una estación de recarga. Esa estación de recarga me va a permitir cargar más rápido mi vehículo y para ello necesito decidir, ¿mi vehículo qué va a tener? ¿Un conector Meneques, típico en Europa? ¿Un conector Yasaki, típico en Estados Unidos y Japón? En función de qué mercado saque, cambio este conector o coloco los dos conectores por si acaso. Es otro tema de decidir. Y luego la potencia. Para saber qué potencia yo puedo suministrar a mi vehículo para poder cargarlo, necesito analizar qué red de recarga tiene ese país, esa empresa, esa función o esa región. Habitualmente, ¿qué tengo yo, por lo menos en España y en Europa? Pues yo puedo cargar en modo 3 en monofásico a 32 amperios, por tanto tendría una potencia de carga de 7,3 kilovatios, o si puedo cargar en trifásica, 400 voltios, también a 32 amperios llegaría a potencias de 22 kilovatios. ¿Puedo cargar más rápido mi vehículo o puedo tener más potencia de carga de mi vehículo? Sí. ¿Cuánto es el máximo? Por un lado, lo que me dé la red eléctrica y por otro lado, la máxima intensidad de recarga que admita las celdas que yo he elegido. Y no solo eso, sino además, cuando vosotros sabéis, como vimos antes, que cuando una celda descarga, se calienta, pero es que cuando carga también. Por tanto, es importante decidir cuál va a ser la potencia de carga necesaria. Y exactamente lo mismo si yo en mi vehículo le quiero proporcionar de una corriente continua o una carga rápida, ya sea con un CHAdeMO o ya sea con un combo. Y para eso tengo las potencias normalmente de 50 kilovatios o de 100 kilovatios o 120 o 150, depende de lo que yo tenga. Para que tengáis un orden de magnitud, os pongo los datos del Tesla Model S por una batería de 100 kilovatios, en donde fijaros, en modo 1 necesito de 2 días para cargar, en un modo 3 a 32 amperios en monofásico 15 horas, 7 horas en trifásico, ¿vale? De 0 a 100, o si hago una carga rápida, que suele ser entre un 20 y un 80%, con 42 minutos a 120 kilovatios sería suficiente. Pues todo depende del tiempo que yo necesite de recarga para ese vehículo, que lo tengo que definir yo. Para terminar, más temas importantes. Voy a tener la estrategia de control. Aquí hay muchísimo trabajo para un montón de ingenierías porque es fundamental definir cuáles son los modos de conducción y los perfiles de aceleración, es decir, la estrategia de control. ¿Cuál es grosso modo esa estrategia? Pues al final el pedal del acelerador me va a dar cuál es el input de par, es decir, qué par está solicitando el conductor. Esa solicitud de par llega a la unidad de control de motor y a su vez también llega cuál es la intensidad disponible que tengo en mi batería y el rango de temperaturas. Por tanto, sabiendo el par que requiere el conductor y también el estado de carga y de temperatura de mi batería, yo le voy a marcar al inverter, al controlador, cuál va a ser el objetivo de par que necesita buscar. ¿Para qué? Para que vía corriente trifásica, alterna trifásica al motor, cambiando frecuencia y amplitud, yo sea capaz de generar un bucle de control para conseguir ese target de par y a una velocidad concreta de rotación de mi vehículo. Con eso yo puedo definir distintos modos. Es decir, yo no tengo por qué buscar siempre la potencia nominal del motor para todos los modos. Sabéis que para cualquier vehículo convencional yo dispongo de un modo de conducción eco, un estándar, un performance y realmente todo lo que quiera. ¿Eso qué significa? Que cuando el usuario, el conductor, le da la consigna de par, pisa un 30% o pisa un 70% del acelerador, en vez de corresponder el 80% de par, pues yo puedo hacer un modo de funcionamiento para que en vez del 80 le corresponda un 60. Por tanto, tengo un modo de conducción con mucha menos intensidad de descarga. O todo lo contrario, que a poco que yo pise, ya le empiece a generar petición de par para que el vehículo sea mucho más deportivo.
Pues esos modos de conducción son los que yo necesito implementar en mi vehículo para cumplir con el objetivo de diseño que yo quiera, con la utilidad que yo quiera en ese vehículo. Y exactamente igual con los perfiles de aceleración. Es decir, cuando una persona pisa, fijaros, un 70% del acelerador, en función de la curva que tenga parametrizada, que yo la parametrizo en la unidad de control de motor, puedo decirle, pues mira, un 70%, dame por favor un 80% de par para la señal original. Pero el perfil 1 lo que hago es reducir el par que le corresponde a ese porcentaje de movimiento del pedal. ¿Para qué? Para no tener tanta potencia, perdón, tanto par o tanta violencia de aceleración cuando yo piso el pedal. Y por tanto, tener un vehículo más fácilmente conducible, aunque tenga sistema de tracción que lo van a compensar, y por tanto, menos consumos a bajo régimen. Por tanto, yo voy a juntar tanto los modos de conducción como los perfiles de aceleración. Y por último, necesito definir la estrategia de regeneración. La regeneración es fundamental, por un lado, para frenar el vehículo sin tener que utilizar el circuito hidráulico convencional y también para cargar la batería. Por tanto, necesito decidir entre un sistema de regeneración en serie en el cual cuando yo piso el pedal de freno voy a sumar la presión hidráulica del sistema de frenos convencional más la regeneración de mis motores, o bien un sistema en paralelo en el cual cuando tenga o no tenga la función e-pedal, cuando yo piso el pedal de freno, lo que haga es frenar siempre por regeneración y cuando no me llegue, por la potencia de frenada pedida, entonces activo el circuito hidráulico de frenos. Por tanto, para concluir y dejaros tiempo para las preguntas, si las tenéis, la tecnología eléctrica abre un sinfín de oportunidades a la hora de crear nuevas fórmulas de movilidad que no tienen por qué ser coches convencionales, puede ser cualquier tipo de automóvil que cumpla el objetivo de 2 ruedas, de 3 ruedas, de 4, de 6, de lo que yo quiera. Y lo bueno es que ya no necesito ser un gran fabricante para poder sacar vehículos al mercado. ¿Por qué? Porque tanto el pack, los motores, el inverter, cargadores, convertidores, ya no están únicamente en manos de grandes fabricantes, sino de un montón de fabricantes nuevos y de fabricantes industriales, que poseen el sector industrial, que esto está más que machacado, sin ningún problema, que tenga el tema del cargador, y que por tanto ofrecen diseños abiertos y que cualquier fabricante pequeño puede sacar vehículos para tiradas bajas posiblemente, pero que cumplan con ciertos nichos de actuación, que es lo importante. En conclusión, partiendo de la autonomía del vehículo, yo puedo llegar hasta el final de diseño de lo que yo necesito para poder sacarlo al mercado, y si queréis profundizar más en cada uno de los cálculos, tanto del pack de baterías como de los motores, hablar en modo de conducción, la integración de motor pack, todo el tema de regulación de motores, aceleraciones, unidades de control, pues os animo a que curséis este curso de vehículo eléctrico que vamos a empezar el miércoles de esta semana.